Te escucho. Ya voy a empezar a grabar. Ya. Vamos a hacer entonces este ejercicio que es calcular la corriente de cortocircuito. En este caso nos está dando una figura que es como una caja. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer para realizar su ejercicio de cortocircuito, no se olviden, tienen que enumerar los puntos. En este caso yo ya los estoy enumerando uno en el transformador 1. Voy a poner aquí que este es el transformador 1. Transformador 1. Este va a ser el transformador 2. Transformador 3. Y transformador 4. Igual tienen que enumerar los transformadores. Bueno, que eso creo que ya están en el examen. Aquí están los 4 generadores, como pueden ver, con sus respectivas impedancias, porque está el cortocircuito. Y nuestro cortocircuito está en el transformador 1, específicamente en el punto 1. Un momento. Ya. Tenemos 4 generadores y tenemos 4 transformadores. Cada generador tiene su potencia, tiene su voltaje. Cada generador tiene su porcentaje de resistencia o pérdida en secuencia positiva, negativa y neutra. Los transformadores también tienen su potencia y tienen su porcentaje de resistencia o pérdida en secuencia positiva, negativa y neutra. Y vemos que tenemos 4 líneas, del punto 2 al punto 3, la línea 1, del 2 al 6 que está bajando es la segunda línea, del 3 al 7 la línea 4, y así. Está la línea 3, están con sus respectivas distancias a cuánto están cada una. También las líneas no les he puesto aquí todos sus datos, solo está cuánto mide cada una, pero la resistencia y la longitud de la línea 3, o sea, de esta línea, se va a repetir para mis otras 3 líneas respectivamente. O sea, la resistencia y la longitud va a ser en la secuencia positiva, 0,3 ohmios kilómetros, la negativa 0,3 ohmios kilómetros para la secuencia negativa y para la neutra 1,5 ohmios kilómetros. Estos 3 van a repetir para las otras 3 líneas, porque no me entraba. Bueno, entonces comencemos. Tenemos que asumir primero nuestros valores base y para eso tenemos que irnos a nuestro generador 1. Entonces, decimos que... Un momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que asumir nuestros valores base. ¿Ya? Entonces, decimos que la potencia del generador va a ser igual a la potencia base y nuestra potencia base va a ser la base 1. Va a ser en donde está nuestra base 1. ¿Cuánto es la potencia del generador? Es 15 megavoltios amperes. Entonces lo anotamos. 15 megavoltios. Y como habíamos dicho, aquí será igual a la potencia base, que esta va a ser la base y la base está en el punto 1. Ponemos que es igual a la potencia base y esto será igual a la potencia base 1, porque está en el punto 1. Lo mismo con el voltaje. El voltaje del generador será igual al voltaje base, que es este de aquí. Y la base, ¿dónde está? En el punto 1. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Un momento. Sí, estoy grabando yo la ayudantía. Entonces, la base está en el punto 1, entonces va a ser igual al voltaje base, que esto como está en el punto 1, será también voltaje base 1. Listo, entonces ya tenemos nuestros valores base, nuestros primeros valores. Ahora tenemos que sacar el cálculo de las tensiones base y las impedancias. ¿Ya? Tenemos que sacar las tensiones base respecto a nuestros transformadores. Y aquí tenemos 4 transformadores respectivamente. Aquí están numerados, los acabo de enumerar. Tenemos 4 transformadores, entonces comenzamos con el transformador 1. ¿Listo? Entonces la fórmula para las tensiones base va a ser la relación de voltaje, va a ser igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2, que esto va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. Siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4 y así respectivamente, dependiendo de lo que tengamos de datos para reemplazar en esto. En este caso tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2, tenemos el voltaje con base 1 que lo acabamos de sacar en nuestros valores base. Y lo que no tenemos es el voltaje con base 2. Aquí lo tenemos el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje con base 1. Entonces aquí directamente vamos a reemplazar.
Primero tenemos todos estos tres, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje con base 1, y el que tenemos que encontrar es el voltaje con base 2. Despejamos y nos va a quedar el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje base 1 sobre voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Y aquí directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el voltaje con base 1? 10 kilovoltios. Sobre el voltaje 1, nos vamos al gráfico, al transformador 1, y el voltaje 1 es 10 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje 2. ¿Cuánto es nuestro voltaje 2? 69. Aquí está, en el transformador 1. Multiplicado por 69. Esto va a ser igual a 69 kilovoltios. Y como de nuestro transformador 2 se va a mantener, o sea, va a ir la línea va a seguir manteniendo con la misma corriente, va a ir desde el punto 2 hasta el punto 3, del punto 2 viene al punto 6 y llega al punto 7. Entonces va a ser lo mismo, si se dan cuenta, 69, 69, 69 y 69. Entonces, el cálculo de la relación de voltaje para estas tensiones va a ser la misma. Entonces, ponemos que es igual a el voltaje con base 3, que también va a ser igual al voltaje con base 6, y va a ser igual al voltaje con base 7. ¿Listo? Es porque viene de 2 a 3, de 2 a 6 y de 6 a 7. Porque se mantiene la misma intensidad de corriente, 69, 69 y así, en los cuatro transformadores. ¿Listo? De 2 a 3 y así, de 2 a 6 y a 7. Es por eso, y entonces ya tenemos estos datos, pasamos al transformador 2. Entonces lo mismo, la relación de voltaje va a ser igual al voltaje 3 sobre el voltaje 4, que va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. Entonces aquí tenemos el voltaje 3, tenemos el voltaje 4, tenemos el voltaje con base 3 que lo acabamos de sacar en el transformador 1, porque la corriente es la misma y no hay nada que lo interrumpa aquí en nuestra figura. Entonces el que tenemos que encontrar es el voltaje con base 4. Lo despejan y les va a quedar el voltaje con base 4, va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Entonces, aquí reemplazamos directamente datos. ¿Cuánto es el voltaje con base 3? Lo tenemos aquí arriba, es 69. Sobre el voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Vamos a ver cuánto valen esos dos. Nos vamos al transformador 2 y el voltaje 3 vale 69 y el voltaje 4 vale 10. Aquí están los dos. Y entonces ponemos voltaje 3 vale 69 y el voltaje 4 habíamos dicho que vale 10 kilovoltios. Este igual me olvidé ponerle kilovoltios. Para que sepan que es kilovoltios aquí. Todo esto es kilovoltios. Se van a confundir. Listo, entonces seguimos. 69, 69, queda 1 y entonces esto va a ser, el voltaje con base 4 va a ser 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Ahora pasamos al transformador 3. Este es el transformador 3. Lo mismo, aplicamos la fórmula de relación de ratito. Ahora lo mismo, en el transformador 3 aplicamos la misma fórmula de relación de voltaje, que va a ser, la relación de voltaje en el transformador 3 va a ser igual al voltaje 5 sobre el voltaje 6, que esto va a ser igual al voltaje con base 5 sobre el voltaje con base 6. ¿Listo? No se olviden, siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6 y así sucesivamente, en cada uno de los transformadores. Entonces, tenemos que primero verificar qué datos tenemos. Tenemos el, tenemos el voltaje 5, tenemos el voltaje 6, no tenemos el voltaje con base 5, pero sí tenemos el voltaje con base 6, que es lo que sacamos de nuestro primer transformador. Entonces el que tenemos que despejar es el voltaje con base 5. Este es el valor que tenemos que despejar aquí. Entonces lo despejan y nos va a quedar que el voltaje con base 5 va a ser igual al voltaje 5 sobre el voltaje 6 multiplicado por el voltaje con base 6. Entonces aquí, como ya tenemos todos estos datos, directamente vamos a reemplazar. El voltaje 5 y el voltaje 6 son los valores que están en nuestro transformador 6, en nuestro transformador 3, disculpen.
Aquí está el voltaje 5 vale 10 y el voltaje 6 vale 69. 10 y el voltaje 6 vale 69. Multiplicado por el voltaje con base 6. Nos vamos al transformador 1 y habíamos dicho que el voltaje con base 6 es 69 kilovoltios por 69. Listo, entonces lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 10 kilovoltios. Ahora, ya que hicimos el transformador 3, nos vamos al transformador 4. Al transformador 4 que está aquí. Y lo mismo, aplicamos la fórmula de relación de voltaje, que va a ser igual al voltaje 7 sobre el voltaje 8, que esto va a ser igual al voltaje con base 7 sobre el voltaje con base 8. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que verificar qué es lo que tenemos. Tenemos el voltaje 7 y el voltaje 8, sí, lo tenemos aquí. Tenemos el voltaje con base 7, sí lo tenemos porque lo sacamos en el transformador 1. Y lo que no tenemos es el voltaje con base 8. Entonces este es el que tenemos que encontrar. Lo despejan y les va a quedar el voltaje con base 7 sobre el voltaje 7 multiplicado por el voltaje 8. Entonces aquí directamente reemplazamos. ¿Cuánto vale el voltaje con base 7? Nos vamos al transformador 1. Voltaje con base 7 vale 69 kilovoltios. Sobre el voltaje 7, nos vamos al gráfico. ¿Cuánto vale el voltaje 7? 69. Y el voltaje 8 vale 10. 69 multiplicado por el voltaje 8 que habíamos dicho que es 10 kilovoltios. Entonces esto nos va a quedar 10 kilovoltios. ¿Listo? Y ustedes aparte lo anotan. ¿Cuánto vale cada voltaje base? Ya, para nuestro voltaje 1, ¿cuánto habíamos dicho que vale? Nos vamos al valor base. El voltaje 1 es 10 kilovoltios. Lo anotamos. Para el voltaje 2, ¿cuánto habíamos dicho que era el voltaje 2? 69. 69 kilovoltios. Lo mismo va a ser para el voltaje 3. 69 kilovoltios. Para el voltaje 4, ¿cuánto es? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Para el voltaje 5, ¿cuánto es? Es 10 kilovoltios también. Para el voltaje 6, lo mismo, lo sacamos en el transformador 1 y va a ser 69 kilovoltios. Voltaje base 7. Para el voltaje con base 7 también va a ser 69 kilovoltios. Y para el voltaje con base 8, aquí lo tenemos, 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Listo, ya anotamos ya todos nuestros valores, nuestros voltajes bases, perdón. Y una vez que ya lo hayamos sacado todo, nos vamos a sacar los cálculos de nuestra impedancia base. En este caso, la fórmula de la impedancia base va a ser el voltaje base 1 sobre la potencia base, pero el voltaje base va a estar elevado al cuadrado. Entonces comenzamos con el voltaje base 1. ¿Cuánto vale el voltaje con base 1? Vale 10 kilovoltios. Entonces reemplazamos 10 kilovoltios y para hacer desaparecer el kilo tiene que ser por 10 elevado a 3. Y como lo dicta la fórmula, tiene que estar elevado al cuadrado, junto con su respectiva unidad, voltaje al cuadrado. Esto es lo mismo que yo ponga el voltaje de adentro. Si lo saco con una calculadora se vuelve voltaje al cuadrado, por eso lo pongo directamente afuera ya. ¿Y cuánto es nuestra potencia base? Nos vamos a los gráficos y los valores base. Y la potencia base es 15 megavoltios amperes. Aquí lo tenemos. Entonces va a ser 15 por 10. Como está en megas, tiene que ser elevado a 6 junto con sus respectivas unidades. ¿Listo? Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 6,667 ohmios. ¿Listo? Ahora, lo mismo para nuestra segunda impedancia. Se va a repetir lo mismo aquí en lo que pasó en el transformador 1. La corriente va a ser la misma en el voltaje con base 3, en el voltaje con base 6 y en el voltaje con base 7. Lo mismo va a ser en nuestra segunda impedancia. Entonces, ¿cuánto es el voltaje con base 2? Es 69. 69 kilovoltios. Como está en kilo,
lo elevamos por 10 a la 3 para hacer desaparecer el kilo y lo elevamos al cuadrado como lo dicta la fórmula, con sus respectivas unidades. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la potencia base? Es 15 megavoltios amperes por 10 elevado a la 6 por 10 amperes. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 317,4 ohmios. Y ahora lo mismo. Como les había dicho, viene la corriente de 2 a 3, de 2 a 6 y de 6 a 7. Va a ser la misma corriente. Por eso es que ponemos que va a ser igual a la impedancia base 3, que también va a ser igual a la impedancia base 6, y esto también va a ser igual a la impedancia base 7. Listo, ya tenemos. Ahora ya tenemos del 3, ahora tenemos que sacar la impedancia base 4. Sería el voltaje base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale el voltaje base 4? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios, va a hacer desaparecer el kilo por 10 elevado a la 3 y lo elevamos al cuadrado como dicta la fórmula, junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base, que es la misma para todos, así que lo copiamos. 15 por 10 elevado a la 6, junto con sus respectivas unidades. Ahora lo sacan con su calculadora y esto les va a dar lo mismo, 6,667 ohmios. ¿Listo? Ahora sacamos la impedancia base 5. ¿Cuánto vale el voltaje base 5? Vamos a ver, 10 kilovoltios. Lo mismo, 10 por 10 elevado a 3 y esto elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad. Sobre la potencia base, que va a ser 15 por 10 elevado a 6 para desaparecer el mega. Por eso es que los estoy elevando. Eso es para desaparecer el mega y el kilo. Aquí arriba es por 10 a la 3 y abajo por 10 a la 6. ¿Listo? Y esto nos va a dar como resultado 6,667 ohmios. Un momento, por favor. Ya tenemos ya la impedancia base 5, ahora tenemos que sacar la impedancia base 8. ¿Listo? Entonces, nos vamos, ¿cuánto vale el voltaje con base 8? Vemos 10 kilovoltios. 10, como está en kilo, lo elevamos por 10 a la 3. Y tiene que estar elevado al cuadrado porque así lo dicta la fórmula, junto con su respectiva unidad. Y la potencia base, ¿cuánto habíamos dicho que vale? 15 megavoltios amperes. Y para hacer desaparecer el mega por 10 elevado a la 6 junto con sus respectivas unidades. Esto también les va a dar 6,667 ohmios. Listo, ya tenemos entonces nuestros voltajes base y tenemos los cálculos de nuestras impedancias base. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar el cálculo de los valores por unidad de cada uno de los generadores y de los transformadores. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 generadores y 4 transformadores respectivamente. Primero vamos a comenzar con los generadores y de ahí seguimos con los transformadores. ¿Listo? La fórmula del generador es X del generador 1, que va a ser igual al imaginario por el porcentaje de resistencia o pérdida sobre 100, porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. ¿Listo? Entonces, para reemplazar nos vamos a nuestra gráfica y vemos cuánto es el porcentaje de resistencia. El porcentaje de resistencia del generador 1 en la secuencia positiva. Desde aquí ya vamos a empezar a usar la secuencia. Entonces vemos que el porcentaje de resistencia en la secuencia positiva es 18. Entonces reemplazamos 18 sobre 100, como está aquí en la fórmula, multiplicado por el voltaje del generador viejo. ¿Cuál es el voltaje del generador viejo? Todos los valores viejos, recuerden, como les digo en cada clase, son los valores que están en nuestro gráfico. Entonces el voltaje del generador viejo va a ser el que está aquí, de nuestro generador 1 va a ser 10 kilovoltios. Entonces reemplazamos 10 sobre el voltaje del generador nuevo. Este va a ser nuestro voltaje que sacamos en nuestros valores base, o sea, los valores que sacamos
van a ser los valores nuevos. En este caso, ¿cuánto es nuestro voltaje? Nuestro voltaje nuevo es 10 kilovoltios. Nuestro voltaje base o voltaje nuevo. Ahí está, 10. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo. En este caso, la potencia del generador nuevo va a ser la potencia base que sacamos. Esto, el valor nuevo. Este va a ser nuestro valor nuevo. ¿Cuánto es la potencia base? Es 15 megavoltios amperes. Reemplazamos 15 sobre la potencia del generador viejo. En este caso estamos en el generador 1, nos vamos al gráfico. ¿Y cuánto vale la potencia del generador? 15. Entonces reemplazamos que nuestra potencia de nuestro generador viejo va a ser 15 megavoltios amperes. Y así como sacamos de nuestra secuencia positiva, tenemos que sacar los cálculos para las otras dos secuencias. O sea, para las otras dos porcentajes de resistencias o pérdidas. Tenemos que sacar para la secuencia negativa y para la neutra. Tenemos que lo único que van a reemplazar va a ser el signo y el porcentaje de resistencia. En este caso ya no en el negativo, ¿cuánto nos está dando? 49% y en el neutro 105%. Entonces reemplazamos 49 y 105. Listo, después todo lo demás se mantiene. ¿Ya? Comenzamos con la secuencia positiva, entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,18. Para el negativo les va a dar 0,49, imaginario 0,49. Y para el neutro les va a dar 1,05. ¿Listo? Ahora ya terminamos del generador 1. Ahora nos vamos al generador 2. Lo mismo para el generador 2. Nos vamos al generador 2 del gráfico. Que va a ser el porcentaje de resistencia sobre 100 multiplicado por el imaginario. Lo mismo el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. ¿Cuánto es el porcentaje de resistencia del generador 2? El primero en la secuencia positiva es 18%. Reemplazamos 18 sobre 100 sobre el voltaje del generador viejo. Nos vamos al gráfico y como habíamos dicho, lo viejo es todo lo que está aquí en el gráfico. Entonces el voltaje del generador 2 es 10 kilovoltios. Ese es su valor del voltaje del generador viejo. Sobre el voltaje del generador nuevo, que este va a ser... Ah, no. Bueno, disculpar, aquí como no estamos sacando valores nuevos ni viejos en los siguientes generadores, los valores se van a repetir. Entonces copiamos lo mismo. No va a haber ni valores nuevos ni viejos, simplemente van a ver estos valores y ustedes los tienen que copiar tal y como está. En este caso, como no hay nuevo ni viejo, entonces va a ser el mismo. Entonces el voltaje va a ser 10 para el generador viejo y para el nuevo va a ser 10. Lo mismo para la potencia. ¿Cuánto es la potencia? Es 15 megavoltios amperes y entonces se va a repetir lo mismo tanto para el nuevo como para el viejo. Va a ser 15 sobre 15. Y lo mismo, aquí lo único que va a cambiar es que porque tienen que hacerlo en las dos secuencias restantes, que va a ser la negativa y la neutra. Y lo que tienen que reemplazar es el porcentaje de resistencia, que ya no va a ser 18 en la negativa ni en la neutra. Nos vamos a nuestro gráfico y vemos que en el negativo es 49% y en el neutro es 105. Entonces, reemplazamos 49 y en el neutro va a ser 105. Y listo, entonces ustedes lo sacan con su calculadora, los resultados, y en la secuencia positiva les va a dar 0,18, en la negativa les va a dar 0,49 y en la neutra les va a dar 1,05. Imaginario los tres. Lo mismo para los otros dos generadores restantes. Como no estamos sacando valores nuevos, los valores del generador para el voltaje y la potencia se van a repetir. Lo mismo va a ser. Entonces el voltaje va a ser 10 tanto para el nuevo como para el viejo y la potencia va a ser 15 tanto como para el nuevo como para el viejo. Entonces reemplazamos. Pero primero vamos a ver cuánto es el porcentaje de resistencia en la secuencia positiva. Es 18. 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Entonces como habíamos dicho que no sacamos valores nuevos, se repiten. Entonces el voltaje va a ser 10 para ambos. Va a ser 10 sobre 10 y todo esto elevado al cuadrado. Y lo mismo para la potencia. ¿Cuánto es nuestra potencia? Es 15 megavoltios amperes.
Entonces va a ser 15 sobre 15, porque no estamos sacando valores nuevos ni viejos, entonces se van a repetir los valores. Y lo mismo aquí tenemos que hacerlo para las otras dos secuencias. Neutra y negativa. Y lo que vamos a reemplazar va a ser el porcentaje de resistencia, que ya no va a ser 18 ni 18 para el negativo ni el neutro, va a ser para el negativo 49 y para el neutro va a ser 105. 49, 105. Y listo, ahora lo sacan con su calculadora y la secuencia positiva para el generador 3 les va a dar 0,18 imaginario. Para el negativo les va a dar imaginario 0,49 y para el neutro les va a dar igual imaginario 1,05. Lo mismo para el generador. Y esto va a ser igual, como no estamos sacando valores nuevos, los valores del generador y el voltaje se van a repetir. Entonces, ¿cuánto es nuestro porcentaje de resistencia en el generador 4? Nos vamos al generador 4. La secuencia positiva es 18%. 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Como no estamos sacando ninguno de estos valores, los valores del generador para el voltaje y la potencia se van a repetir. ¿Cuánto vale nuestro voltaje en el generador 4? Vale 10 kilovoltios. Entonces, va a ser 10 sobre 10 elevado al cuadrado para el viejo y para el nuevo. Se van a repetir los mismos valores del generador multiplicado por la potencia del nuevo y del viejo. Entonces, como se van a repetir los valores, ¿cuánto vale la potencia del generador 4? Vale 15. Entonces va a ser 15 sobre 15. Y lo mismo. Tenemos que sacar para las otras dos secuencias. Y lo único que van a reemplazar aquí va a ser el porcentaje de resistencia, que en la secuencia negativa va a ser 49% y en la neutra va a ser 105%. 49 y en la neutra va a ser 105. ¿Listo? Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar, a ver, era 105, no, sí, 105. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario en la secuencia positiva 0,18. En la negativa les va a dar imaginario 0,49 y en la neutra les va a dar imaginario 1,05. Listo, ya sacamos entonces los valores por unidad de cada uno de los generadores. Ahora esto no termina ahí, tenemos que ahora sacar los cálculos de los transformadores respectivamente. Y aquí podemos ver que tenemos 4 transformadores. Comenzamos con el transformador 1. X, el transformador 1 va a ser igual al imaginario por el porcentaje de resistencia que tiene nuestro transformador sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo, y todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. ¿Listo? Ahora pone el imaginario multiplicado por el porcentaje de resistencia del transformador 1. Vamos a ver cuánto vale, cuánto tiene. La porcentaje de resistencia o pérdida en la secuencia positiva es 8% en nuestro transformador 1. Va a ser 8 sobre 100, como lo dice la fórmula, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. ¿Y cuál va a ser nuestro voltaje de transformador 1 viejo? Nos vamos al transformador 1 y el valor del transformador 1 viejo, el voltaje del transformador 1 viejo, va a ser 10. Entonces el valor viejo va a ser 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. En este caso nuestro valor nuevo va a ser el valor base, el voltaje base. En este caso va a ser 10. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. En este caso la potencia del transformador 1 nuevo va a ser nuestros valores base. En este caso la potencia, ¿cuánto es? La potencia base es 15 megavoltios-amperes. Entonces va a ser 15 sobre la potencia del transformador 1 viejo.
¿Y cuál va a ser su valor viejo? El que tenemos en el gráfico. ¿Cuánto es la potencia del transformador 1? 20. 20 megavoltios amperes. Sobre 20. Y listo. Ya tenemos para la secuencia positiva. Y ahora lo mismo tenemos que hacer para las otras dos secuencias respectivamente. Lo único que va a cambiar aquí va a ser nuestro porcentaje de resistencia, que vamos a reemplazarlo. A ver, en la secuencia positiva es 8%. En la secuencia negativa o porcentaje de resistencia es 8% en el negativo y en el neutro es 40%. En el neutro es el que va a cambiar entonces. Entonces en el neutro va a ser 40. ¿Listo? Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 0, imaginario 0,6. Para el negativo les va a dar imaginario 0,06. Y para el neutro les va a dar imaginario 0,3. Esos son los valores que hemos sacado. Ahí están para las tres secuencias. Listo. Ya hicimos el transformador 1. Ahora pasamos a hacer el transformador 2. Lo mismo va a ser aquí el porcentaje de resistencia o de la secuencia sobre 100 multiplicado por el imaginario, respectivamente. Para el transformador 2, multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. ¿Listo? Ahora, nos vamos al gráfico y nos vamos al transformador 2, que es este de aquí. ¿Cuánto es el porcentaje de resistencia del transformador 2 en secuencia positiva? Es 8%. Entonces reemplazamos 8 sobre 100, como lo dicta la fórmula porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 2, que sería este el valor viejo. Entonces, para esto nos vamos a nuestro gráfico y nuestro voltaje del transformador 2 viejo sería el voltaje 3, que va a ser 69. Va a ser 69 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál fue el valor nuevo que sacamos? Es el valor que sacamos en nuestro cálculo de nuestros valores, en nuestros voltajes base. En este caso vendría a ser el voltaje con base 2, que va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 6, que va a ser igual al voltaje con base 7. ¿Por qué? Porque la corriente se mantiene. Viene de 2 a 3, de 2 a 6 y de 6 a 7. Y son la misma corriente. 69, 69, 69 y 69. Entonces, ese es el valor que vamos a usar en nuestro voltaje de nuestro transformador 2 nuevo. Ese es el valor nuevo que sacamos para este voltaje del transformador 2. Entonces va a ser 69. Estamos ocupando este valor de aquí, el que sacamos en el transformador 1. ¿Listo? El voltaje con base 2. O pueden ponerle voltaje con base 3, voltaje con base 6, cualquiera. Es lo mismo. ¿Listo? Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. Nuestra potencia nueva del transformador 2 va a ser lo mismo, va a ser la potencia base. ¿Cuánto es nuestra potencia base? Es 15 megavoltios amperes. Entonces va a ser 15 sobre la potencia del transformador 2 viejo. ¿Cuál va a ser nuestro valor viejo? El que está en el gráfico. Nos vamos al transformador 2 y vemos que la potencia del transformador 2 es 20 megavoltios amperes. Entonces le pasamos 20. Y ya tenemos los datos del transformador 2. Ahora lo que tenemos aquí es hacer para las otras dos secuencias respectivamente, para la negativa y para la neutra. Y lo que va a cambiar aquí va a ser la secuencia o porcentaje de resistencia. Nos vamos al gráfico y vamos a ver que para el negativo es 8% y para el neutro es 40%. Entonces se mantiene en 8 en el negativo y en el neutro es el que va a cambiar. Y este va a ser 40. ¿Listo? Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y en el primero les va a dar imaginario 0,06. En el negativo también va a ser lo mismo, 0,06, imaginario 0,06. Y en el neutro les va a dar imaginario 0,3. ¿Listo? Ya tenemos entonces ya hasta el transformador 2. Ahora pasamos al transformador 3. Aquí está el transformador 3. Lo mismo imaginario multiplicado por el porcentaje de resistencia o la secuencia sobre 100 porque está en porcentaje del transformador 3, multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo sobre el voltaje del transformador 3 nuevo.
todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo sobre la potencia del transformador 3 viejo. Entonces reemplazamos, nos vamos a nuestro gráfico y tenemos que ver el porcentaje de resistencia o la secuencia. Y comenzamos, como les he dicho, siempre por el positivo, luego el negativo y luego el neutro. Aquí está en el transformador, perdón. En este caso, el porcentaje de resistencia en secuencia positiva del transformador 3 es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. En este caso, nuestro voltaje viejo del transformador 3 va a ser el 5, ¿sí? el voltaje 5, que va a ser 10 kilovoltios. Entonces reemplazamos 10 sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. Y en este caso nuestro voltaje del transformador 3 nuevo va a ser el valor base. En este caso, ¿cuánto va a ser nuestro voltaje? El voltaje base va a ser 10 kilovoltios. Entonces le ponemos 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador. La potencia del transformador 3 nuevo. La potencia del transformador 3 nuevo, que va a ser la potencia base. ¿Y cuánto es nuestra potencia base? Es 15 megavoltios amperes. Ponemos 15 megavoltios amperes sobre la potencia del transformador 3 viejo. ¿Cuánto es ese valor? Nos vamos al gráfico y la potencia del transformador 3 viejo va a ser 20 megavoltios amperes sobre 20. Y lo mismo tenemos que hacer para las dos secuencias restantes, el negativo y el neutro. ¿Listo? Ahora vamos a ver el porcentaje de resistencia o la secuencia, cuánto vale. En la positiva es 8, en la negativa 8 y en la neutra es 40. Entonces en la neutra es el que va a cambiar. Entonces ponemos 40. Y en el negativo se mantiene el 8. ¿Listo? Ahora ustedes lo sacan con su calculadora para las tres secuencias y les va a dar en la secuencia positiva, les va a dar imaginario 0,06, imaginario 0,06 y para el neutro les va a dar imaginario 0,3 respectivamente. Listo, ahora nos falta un transformador más y terminamos los transformadores. De ahí de los transformadores vamos a sacar el cálculo de las 4 líneas que tenemos, porque nos está dando 4 líneas, línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4. Ya vamos a acabar lo de los transformadores. Ahora aquí lo mismo. El X del transformador 4 va a ser igual al imaginario multiplicado por el porcentaje de resistencia o de la secuencia del transformador 4 en porcentaje sobre 100, por eso es que está el porcentaje porque tiene que estar sobre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 4 viejo sobre el voltaje del transformador 4 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 4 nuevo sobre la potencia del transformador 4 viejo. Entonces reemplazamos datos. Vemos cuánto es el porcentaje de resistencia de nuestro transformador 4. Nos vamos al gráfico y nos vamos al transformador 4. Para la secuencia positiva es 8%. 8 sobre multiplicado por el voltaje del transformador 4 viejo. Entonces el voltaje del transformador 4 viejo va a ser el que tenemos en nuestro gráfico, que va a ser 69. Es este de aquí el voltaje 7. 69. Sobre el voltaje del transformador 4 nuevo va a ser el que sacamos en el transformador 1 en los cálculos de nuestras tensiones base. El voltaje con base 2 que va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 6, que va a ser igual al voltaje con base 7. Entonces va a ser el voltaje del transformador 4 nuevo 69 kilovoltios. ¿Listo? Entonces reemplazamos 69 multiplicado por la potencia del transformador 4 nuevo. ¿Cuál va a ser nuestra potencia nueva en el transformador 4? Va a ser el valor base que sacamos. ¿Cuánto es nuestra potencia en el valor? Nuestra potencia base es 15 megavoltios amperes. Reemplazamos 15 megavoltios amperes sobre la potencia del transformador 4 viejo. Y ese valor viejo es el que está en el gráfico, como les había dicho. Todos los valores viejos son los que están en el gráfico. Nos vamos al gráfico y vemos nuestro transformador 4 tiene una potencia. ¿Y cuánto es esa potencia? Es 20 megavoltios amperes. Ese va a ser nuestro valor viejo. Reemplazamos 20. Y ahora lo mismo. Vamos a
hacer para las otras dos secuencias. Para la negativa y para la neutra. Entonces para el negativo va a ser 8% y para el neutro va a ser 40%. Entonces es en el neutro que va a cambiar nuestra secuencia o porcentaje de resistencia. Le ponemos 40, reemplazamos y listo. Ahora ustedes lo van a sacar con su calculadora y le va a dar los siguientes resultados. Para la secuencia positiva les va a dar imaginario 0,06. Para la secuencia negativa les va a dar imaginario 0,06. Y para la secuencia neutra les va a dar imaginario 0,3. Y listo, ya sacamos entonces ahora de todos los transformadores. Ahora, ¿qué nos queda calcular? Las líneas. ¿Cuántas líneas son? Nos vamos al gráfico y son 1, 2, 3 y 4. De estas 4 líneas tenemos que sacar sus cálculos en todas las secuencias, junto con toda su resistencia de longitud. ¿Listo? La fórmula para el cálculo de las líneas va a ser la siguiente. Va a ser la resistencia de longitud multiplicado por el imaginario multiplicado por la longitud sobre la impedancia base 2. Aquí les voy a explicar que la impedancia que vamos a utilizar en todas estas líneas va a ser la misma porque, como les había dicho, la corriente se va a mantener de 2 a 3, de 2 a 6 y de 6 a 7. Entonces vamos a ocupar la misma impedancia, que va a ser la impedancia base 2. O ustedes le pueden poner, si quieren, impedancia. Un ratito. Entonces, como les había dicho, entonces va a ser la misma. La impedancia base 2 le pueden poner ustedes o impedancia base 3 o impedancia base 6 o base 7. Ustedes le ponen las que quieran. Pero lo importante es que entiendan eso. Es por eso que estamos utilizando la impedancia con base 2. Porque viene de 2 a 3, de 2 a 6 y de 6 a 7. Porque se mantiene la misma corriente. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula. La resistencia de la longitud multiplicada por el imaginario multiplicado por la longitud sobre la impedancia. ¿Listo? De acuerdo a eso se utiliza esa impedancia. Entonces reemplazamos en la línea 1. ¿Cuánto habíamos dicho que vale la resistencia de la longitud? Es con cada una de las secuencias tenemos que reemplazar esta resistencia de la longitud. Por eso es que ustedes lo van a ver aquí en el gráfico, que nos van a dar diferentes resistencias de longitudes con diferentes datos. En este caso, para la resistencia de la longitud, para la secuencia positiva y la negativa, va a ser el mismo dato, 0,3 para ambos, ohmios sobre kilómetros. Y para la neutra va a ser 1,5. Estos tres datos van a ser lo mismo para estas tres líneas, para estas tres líneas que quedan, lo que yo no lo anoté. Entonces reemplazamos. La primera resistencia de la longitud, ¿cuánto es? Va a ser 0,3. 0,3 ohmios sobre kilómetros multiplicado por la longitud. Y como estamos en la línea 1, ¿cuánto nos está dando? 100 kilómetros. Multiplicado por 100 kilómetros. Sobre la impedancia base 2. ¿Cuánto vale nuestra impedancia? 317,4. 317,4 ohmios. Y ahora tenemos que hacer para las otras dos secuencias restantes. Tenemos que hacer para la negativa y para la neutra. Y como les había dicho, tenemos que simplemente reemplazar la resistencia de longitud. ¿Listo? Entonces vamos al gráfico. ¿Cuánto vale la resistencia de longitud en negativo? Vale 0,3. Y en el neutro es el que cambia, que va a ser 1,5. 1,5. ¿Listo? Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar... Un ratito que me está llamando. Disculpa. Entonces seguimos. Entonces la línea 1 le va a dar los siguientes resultados. Para la línea 1 en secuencia positiva les va a dar imaginario 0,09451. Para la línea
Para la línea 1 en secuencia negativa les va a dar imaginario 0,09451. Y para la neutra les va a dar imaginario 0,4725. ¿Listo? Ya hicimos de la línea 1. Reemplazamos la longitud de la línea 1, que era 100 kilómetros. Por eso está acá 100 kilómetros. Y lo único que estamos reemplazando en las secuencias es la resistencia y la longitud respectivamente para la negativa y para el neutro. Nada más. Ahora para la línea 2 hay que sacar el cálculo. Lo mismo, la resistencia y la longitud multiplicado por el imaginario. Todo esto multiplicado por la longitud sobre la impedancia. La longitud en este caso es la longitud 2 de la línea 2. Entonces reemplazamos. Aquí me olvidé ponerle el imaginario a todos. Listo. Ahora lo mismo. Se repite el valor de la resistencia de la longitud 0,3. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetros. No se olviden las unidades. Multiplicado por la longitud 2. ¿Cuánto era la longitud 2? 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y ahora, ¿cuánto vale nuestra impedancia 2? Eso lo tenemos ahí arriba, es 317,4. Es lo mismo, se va a repetir. Ya les expliqué por lo de la corriente. Entonces va a ser 317,4 ohmios. ¿Listo? Ahora lo mismo tenemos que sacar para las otras dos secuencias, para la negativa y para la neutra. Y aquí lo único que va a cambiar va a ser nuestra resistencia de longitud. Vamos al gráfico y vemos, para el positivo y el negativo va a ser 0,3 y en el que va a cambiar es en el neutro, que va a ser 1,5 ohmios sobre kilómetro. Entonces 1,5 y lo demás se mantiene. Y todo lo demás se mantiene. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora respectivamente y les va a dar imaginario, en la secuencia positiva les va a dar imaginario 0,00945 en la secuencia positiva. En la negativa les va a dar imaginario 0,00945. Y en el neutro les va a dar imaginario 0,04725. Y listo. Ahora pasamos a hacer el cálculo de la línea 3. Ya hicimos de las dos líneas restantes. Ahora hacemos de la línea 3 lo mismo, la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario. Todo esto multiplicado por la longitud, en este caso es de la línea 3, sobre la impedancia base 2. ¿Listo? Ahora lo mismo, reemplazamos. ¿Cuánto vale? En la secuencia positiva es 0,3 ohmios sobre kilómetro. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la longitud 3. ¿Cuánto vale la longitud 3? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sobre la impedancia base 2. Y aquí lo tenemos, es 317.4 ohms. Y ahora lo mismo. Tenemos que hacer para las otras dos secuencias. Entonces, para la positiva y para la negativa se mantiene en el 0,3 en esas dos secuencias. Y para el neutro es el que va a cambiar y va a ser 1,5. La resistencia de longitud. De ahí todo se mantiene. ¿Listo? Entonces lo sacan con su calculadora y les va a dar en la línea 3, en la secuencia positiva, imaginario 0,09451. En la secuencia negativa les va a dar imaginario 0,09451. Aquí puse un imaginario además. Y en el neutro les va a dar imaginario 0,4725. Y ahora nos vamos al cálculo de la última línea. Y de ahí vamos a armar nuestro circuito equivalente. Para nuestro circuito equivalente
tenemos que hacer en las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. Es por eso que estamos sacando todos estos cálculos de los generadores, de los transformadores y de las líneas correspondientes. Entonces lo mismo, resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario y todo esto multiplicado por la longitud de la cual vamos a encontrar. En este caso es la longitud 4, o de la línea 4, perdón. Nos vamos al gráfico y ¿cuánto es? La resistencia de longitud en secuencia positiva es 0,3. Recuerden que estos datos se van a repetir para las otras dos líneas, las otras dos longitudes. 0,3 ohmios kilómetros. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la longitud 4. ¿Y cuánto es la longitud 4? Es 10 kilómetros. 10 kilómetros. Sobre la impedancia base 2. ¿Y cuánto es la impedancia base 2? Es 317.4. ¿Listo? Ahora tenemos que realizar para las otras dos secuencias los cálculos. La negativa y para el neutro. Y como les había dicho, solo tenemos que reemplazar la resistencia, el porcentaje de la resistencia de la longitud para las diferentes secuencias. Vamos a ver, se mantiene para el positivo, para el negativo, y es en el neutro el que cambia, es 1,5. Entonces vamos al neutro, 1,5. Y lo sacan con su calculadora y les va a dar los siguientes resultados. Para la línea 4 en secuencia positiva les va a dar imaginario 0,00945. Para el negativo lo mismo, imaginario 0,00945. Y para el neutro les va a dar imaginario 0,04725. Y listo, ya sacamos entonces de los cálculos de los generadores, de los transformadores y de las líneas. Ahora tenemos que ir y realizar nuestro circuito equivalente. Cuando hagamos nuestro circuito equivalente tenemos que comenzar primero con la secuencia positiva. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el circuito equivalente? Nos vamos al gráfico y tenemos que graficarlo en el circuito equivalente. Todos los generadores, los transformadores, las líneas y todo eso tiene que venir aquí. Aquí está el generador 1. Viene entonces el generador 1, viene el transformador 1, generador 1, transformador 1. Y aquí están las cuatro líneas. Tienen que graficarlo todo. Tienen que graficar las líneas, los generadores correspondientes. Y hacen su cable o su nodo para poner su puesta a tierra. En este caso la puesta a tierra está aquí, al lado izquierdo. Todo este cable está un solo cable o nodo. Y está nuestra puesta a tierra. O también podría haberlo puesto hacia abajo, digamos. Este aquí, o este aquí y este aquí. Y cerrar aquí abajo. Pero lo dejamos de esta manera. Igual lo podemos mover porque va a estar en el mismo cable o nodo de puesta a tierra. Entonces, graficamos, tenemos el generador 1 y el transformador 1, que está aquí, generador 1 y transformador 1. No se van a olvidar el cortocircuito donde está, porque eso también tiene que ir en su circuito equivalente. Aquí está el cortocircuito. Luego vienen las cuatro líneas correspondientes. Están aquí 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. De ahí está el generador 3 en el lado izquierdo. Generador 3 y su transformador correspondiente. Generador 3, X del generador 3 y el X del transformador 3 correspondiente. Y en el lado derecho están el generador 2 y el 4 junto con sus respectivos transformadores. X del transformador 2, X del generador 2, X del transformador 4 y X del generador 4. ¿Listo? Una vez que grafiquen esto, ustedes tienen que ver dónde van a poner su puesta a tierra o dónde van a poner sus cables. Yo lo puse hacia arriba y cerré en el lado izquierdo. Y aquí está mi puesta a tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues sacamos circuito en serie o en paralelo. En este caso, estos tres están en serie. No podemos tomar estos dos porque esto está aquí nuestro cortocircuito y esto nos lo impide. Entonces, sacamos el cálculo. Como esto está en serie, yo lo enumeré como este de aquí, como ZA está en serie. Este va a ser ZB, también está en serie. Y el ZC está en serie también.
Entonces ZA va a ser igual al X del transformador 2 más el X del generador 2. Ahora, en un momento, alguien me está hablando. Ya, van a disculpar. Ya, seguimos entonces. Está en serie, entonces. Está ZA va a ser igual al X del transformador 2 más el X del generador 2. Esto va a ser igual. Como les había dicho, vamos a trabajar primero con la secuencia positiva. Y para eso sacamos los cálculos de los generadores, de los transformadores y de las líneas. ¿Listo? Entonces, si nos dice que es el X del transformador 2, tenemos que irnos a los cálculos de los transformadores. Nos vamos al transformador 2 y buscamos la secuencia positiva, el valor positivo. En este caso, el que está con más es el positivo. Es imaginario 0,06 y lo anotamos. Imaginario 0,06 más el X del generador 2 en secuencia positiva. No se olviden, estamos en secuencia positiva, entonces utilizamos la secuencia, todos los valores positivos. X del generador 2, entonces nos vamos al cálculo de los generadores, nos vamos al generador 2 y el X del generador 2 positivo va a ser imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Esto va a ser igual a, ustedes lo sacan con su calculadora, les va a dar imaginario 0,24. Ahora, para el ZB, es el X de transformador 4. Un momento. Ahora lo mismo. X del transformador 4, nos vamos al cálculo de los transformadores. Buscamos el transformador 4 y buscamos el valor positivo, la secuencia positiva, que va a ser imaginario 0,06. Lo anotamos entonces. Imaginario 0,06 más el X del generador 4. Nos vamos al generador 4, al cálculo de los generadores y buscamos el generador 4 y buscamos la secuencia positiva, el valor positivo que va a ser este de aquí. Imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Lo sacan el cálculo, les va a dar imaginario 0,24. 0,24. Ahora pasamos al ZC. ¿Listo? Y nos dice que ZC va a ser igual al X del generador 3 más el X del transformador 3. Vamos al cálculo de los generadores y buscamos al generador 3. El generador 3 en secuencia positiva dice que es imaginario 0,18. Lo anotamos. Imaginario 0,18 más el X del transformador 3. Nos vamos al transformador 3 y buscamos el valor positivo que va a ser imaginario 0,06. Imaginario 0,06. Esto va a ser igual a imaginario 0,24. ¿Listo? Ahora esto va a quedar en uno solo, esto va a quedar en uno solo y esto también va a quedar en uno solo. Ustedes lo pueden mover porque está en el mismo cable o nodo y esto vamos a hacer una transformación delta estrella. Ahorita les voy a poner una imagen de transformación delta estrella. Este es el que vamos a usar. Que estamos haciendo una conversión delta estrella. ¿Listo? Básicamente esto es esto de aquí, simplemente que está así. Esto es esto. Así que para que no se confunda. Entonces hacemos una transformación delta estrella. Una vez que simplificamos todo esto, esto lo pueden mover como les había dicho porque está en un mismo cable nodo. Hacemos nuestra transformación delta estrella, nos va a quedar adentro Z1, Z2 y Z3. Y para la transformación va a quedar ZA, la línea 4 y el ZB. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Para el Z1 nos da que el X de la línea 4 multiplicado por ZA sobre ZA más
x de la línea 4 más zb. Entonces, como todo es dato, directamente vamos a reemplazar. X de la línea 4, tenemos que irnos al cálculo de la línea y tenemos que buscar la secuencia positiva porque estamos en secuencia positiva. Entonces, vamos a las líneas y buscamos la línea 4. Nos dice que es imaginario 0,00945. Va a ser imaginario 0,00945. A ver, sí, 945. Multiplicado por el ZA, es lo que justito sacamos aquí arriba, es imaginario 0,24. Y sobre ZA, ¿cuánto habíamos dicho que vale ZA? Imaginario 0,24 más el X de la línea 4 en secuencia positiva, que está aquí arriba, imaginario 0,00945 más ZB, que está aquí arriba, es imaginario 0,24. Ustedes sacan con su calculadora ese resultado y les va a dar imaginario 0,004633. ¿Listo? Ahora lo mismo para el Z2, que es este de aquí, el segundo. Va a ser ZA multiplicado por ZB sobre ZA más XL4 más ZB. Entonces, ¿cuánto vale ZA? Es imaginario 0,24. Imaginario 0,24 multiplicado por ZB. ¿Cuánto vale ZB? Imaginario 0,24. Sobre ZA, que es imaginario 0,24, más el X de la línea 4, está aquí arriba, es lo mismo de acá, todo esto de aquí es lo mismo de acá abajo, entonces va a ser imaginario 0,00945 más el ZB, que está aquí arriba, va a ser imaginario 0,24. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,1176 respectivamente. Y ahora lo mismo para el Z3, va a ser este de aquí el tercero. ¿Listo? Nos va a quedar el X de la línea 4 en secuencia positiva multiplicado por el ZB sobre ZA más X de la línea 4 más ZB. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que vale el X de la línea 4 en secuencia positiva? Aquí lo tenemos, es este de aquí. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZB, que es imaginario 0,24, sobre todo lo que está aquí abajo, que es básicamente lo mismo. Que va a ser imaginario 0,24 más imaginario 0,00945 más el imaginario de 0,24. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,004633. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hacemos nuestra convención delta estrella, no se olviden que cuando hacemos el cálculo de esto, desaparece el XL4, desaparece el ZA, desaparece el ZB y lo que nos va a quedar es todo esto de verde. Z1, Z2 y Z3. ¿Listo? Como desaparecen estos, yo moví el Z2 aquí arriba y me va a quedar el Z1 aquí y el Z3 aquí. Ustedes pueden moverlo. Aquí está. El Z2 se mueve, el Z1 queda aquí con el X, con la línea 1 queda en serie y con la línea 3 y el Z3 quedan en serie. Y sigue mi puesta a tierra, no se olviden anotar su puesta de tierra, porque puedo moverlo porque sigue en un mismo cable o no. Y ahí cierra. ¿Listo? Entonces, el de la línea 1 con el Z1 va a quedar en serie, la línea 3 con el Z3 también quedan en serie y yo puse que vale ZD y ZE. Entonces comenzamos con el ZD, que va a ser igual al X de la línea 1 en secuencia positiva, más el Z1, que es lo que acabamos de sacar. Entonces aquí directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el X de la línea 1 en secuencia positiva? Nos vamos al cálculo de las líneas y nos vamos a buscar la línea 1. Nos dice que es imaginario 0,09451. Reemplazamos en secuencia positiva. Dice que es imaginario 0,09451. Más el Z1, ¿cuánto vale? Vale
Imaginario 0,00. 4633. Y nos va a dar esto como resultado imaginario 0,09913. Lo mismo con la línea 3. Vamos a buscar la línea 3 en secuencia positiva. Aquí está. Vamos a buscar la línea 3 en secuencia positiva y nos dice que es imaginario 0,09451. Imaginario 0,09451. Sí, está bien. Más el Z3, que está aquí arriba, es imaginario 0,004633. Y esto nos va a dar como resultado imaginario 0,09913. Imaginario 0,09913. Y listo, esto se vuelve uno solo, esto se vuelve uno solo. Y el Z2 lo subo aquí arriba y esto se queda aquí abajo. El Z2 se mantiene, como esto se vuelve uno solo, aquí también puedo volver a hacer una conversión delta estrella. Esto se vuelve uno solo, esto se vuelve uno solo y puedo hacer una conversión delta estrella. Y aplicamos esta misma fórmula de aquí en orden, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces voy a tener adentro el Z4, Z5 y Z6. Y lo que va a desaparecer va a ser el X de la línea 2, el ZD y el ZE. Entonces aquí es cuestión de reemplazar. Me va a quedar que el Z4 es igual a X de la línea 2 multiplicado por el ZE sobre el X de la línea 2 más el ZD más el ZE. Entonces aquí directamente es reemplazar nomás. Listo, traten de usar esta conversión de aquí que les puse yo porque esto nomás va a entrar. Es genérico esto. Entonces reemplazamos X de la línea 2 en secuencia positiva, nos vamos a los cálculos de las líneas y buscamos la línea 2. Línea 2 en secuencia positiva es imaginario 0,00945. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZD. ¿Cuánto vale el ZD? Imaginario 0,9913. Sobre el X de la línea 2, aquí está lo mismo, se vuelve a copiar, lo tenemos ahí arriba, en secuencia positiva, 0, imaginario 0,00945 más el ZD, aquí está arriba, es imaginario 0,9913 más el ZE que es imaginario 0,09913. Y como abajo va a ser todo para los otros dos cálculos, volvemos a copiar nomás lo mismo. Imaginario 0,9913 más imaginario 0,9913. Lo mismo para el Z6. Y lo que cambia va a ser, va a ser el numerador que va a ser ZD y ZE. ¿Cuánto vale ZD? Imaginario 0,09913 multiplicado por el ZE que está aquí es imaginario 0,09913. El valor del Z4 les va a dar, cuando lo calculen, imaginario 0,00451. Y para el valor del Z5 les va a dar imaginario 0,0473. Ahora aquí el X de la línea 2, aquí está el valor en secuencia positiva, no se olviden que seguimos en secuencia positiva. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZE. ¿Cuánto vale el ZE? Imaginario 0,09913. Esto les va a dar cuando lo sacan con su calculadora imaginario 0,00451. Entonces desaparece la X de la línea 2, el ZD y el ZE y solo nos va a quedar esto de aquí adentro. Como les había dicho, el Z2 lo moví aquí arriba y me va a quedar el Z5 aquí abajo. Pueden moverlo si ustedes gustan, depende de cada uno.
Entonces me va a quedar el Z2 aquí arriba, el Z5 va a estar aquí junto con el Z2, me va a quedar en serie, me va a quedar el transformador 1 con el Z4, como pueden ver aquí, porque desaparecen todos estos tres de aquí, el ZD, el X, el L2 y el ZE. Queda el X del transformador 1 con el Z4 y me va a quedar el ZC con el Z6. ¿Listo? Y me va a quedar así, una vez que haga desaparecer estos tres. Y solo quede lo de verde, que va a ser el Z4, Z5 y Z6. Entonces el Z2 con el Z5 queda en serie, el X de transformador 1 con el Z4 queda en serie y el ZC con el Z6 queda en serie. Y les puse como ZG, ZH y ZF. Entonces reemplazan, ¿no? ¿Cuánto vale el Z2? Nos vamos entonces, ¿cuánto vale el Z2? Está aquí arriba. Imaginario 0,1176. Imaginario 0.1176 más Z5 que vale, aquí está, imaginario 0.0473. Sacan el resultado y esto les va a dar imaginario 0,1649. Ahora el ZH, que va a ser el X del transformador 1. Nos vamos al transformador y vamos al transformador 1. En secuencia positiva el transformador 1 vale imaginario 0,06. Reemplazamos. Imaginario 0,06 más Z4. ¿Cuánto vale el Z4? Imaginario 0,00. Imaginario 0,00. 451. Lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,0645. Ahora, ¿cuánto vale el ZF? Va a ser el ZC más el Z6. ¿Cuánto vale el ZC? Buscamos el ZC. El ZC vale imaginario 0,24. Imaginario 0,24 más el Z6 que está aquí. Recién lo sacamos, que va a ser imaginario 0,00451. 00451. Y ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,2445. ¿Listo? Desaparecen estos dos, se quedan uno solo, quedan uno solo y queda uno solo. Van a quedar aquí estos tres. Y como no, me van a quedar estos dos uno solo y estos dos no pueden hacer nada porque justamente está aquí mi cortocircuito. Entonces el ZG y el ZF quedan en paralelo y lo puse que es igual a ZJ. ¿Listo? Te aplican la fórmula de circuito en paralelo y les va a quedar ZG multiplicado por ZF sobre el ZG más el ZF. Y directamente reemplazan datos. Tenemos cuánto vale el ZG, está aquí arriba. Imaginario 0,1649 multiplicado por el ZF, que va a ser imaginario 0,2445. Y lo mismo copian abajo, solo que abajo se va a sumar. Imaginario 0,1649 más imaginario 0,2445. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,099848. ¿Listo? Entonces desaparece, queda uno solo, me va a quedar simplemente esto de aquí. Estos dos junto con este de aquí que va a ser el ZJ. Y esto me va a quedar en serie. Entonces reemplazo, ¿cuánto vale el ZJ? Imaginario 0,09848 más ZH, lo tenemos aquí arriba, que va a ser imaginario 0,0645. Imaginario 0,0645. Lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,1629. ¿Listo? Ahora, esto se va a quedar uno solo y podemos llevarlo esto en paralelo. Esto me va a quedar en paralelo. El X con el del generador 1 con el ZK. Esto me va a quedar en paralelo. Y esta va a ser mi secuencia positiva. El resultado de mi secuencia positiva final. Entonces me dice que es el X del generador 1 por el ZK. Entonces vamos al generador 1.
Aquí en la secuencia positiva dice que el generador 1 vale imaginario 0,18. Imaginario 0,18 por ZK, que es imaginario 0,1629. Y abajo va a ser lo mismo. Imaginario, solo que abajo se va a sumar 0,18 más imaginario 0,1629. Esto te va a dar como resultado, les va a dar como resultado imaginario 0,08553. Y lo simplifican, o lo reducen, perdón, y les va a quedar aquí está la secuencia positiva, junto con la puesta a tierra y el cortocircuito. Y ahí termina la secuencia positiva. Ahora, tenemos que sacar ahora para la secuencia negativa y para la secuencia neutra. Ahora, ustedes aquí para no chiparse, no es necesario que lo hagan lo mismo para la secuencia negativa porque estos gráficos lo van a ocupar para la secuencia positiva. O sea, pueden ocupar los gráficos de la secuencia positiva en la secuencia negativa. Nada va a cambiar. Porque las fórmulas que se aplican en la secuencia negativa van a ser las mismas que aplicamos en nuestra secuencia positiva. ¿Entienden? Toda la secuencia negativa se va a basar en los mismos gráficos y en las mismas fórmulas que estamos aplicando aquí, solo que los valores van a cambiar. En este caso aquí utilizamos todos los valores positivos de los transformadores, de los generadores y de las líneas correspondientes. Entonces, como les había dicho, simplemente vamos a volver a copiar lo mismo en la secuencia negativa, pero no es necesario que copien los gráficos. Ustedes pueden guiarse con los gráficos de la secuencia positiva. De ahí las fórmulas, todo lo mismo van a copiar, el ZA, ZB, ZC, el Z1, 2 y 3 de la transformación delta estrella. Después de este circuito de serie, de este circuito en serie, lo mismo el ZD, el ZE. Lo mismo aquí de esta otra transformación de delta estrella, el Z4, 5 y 6. Todas estas fórmulas las vuelven a copiar. Del ZG su fórmula, el ZH también, el ZF, lo mismo. Todo esto se basa en esto, lo que hicimos. El ZJ, el ZK y el Z en la secuencia, pero en este caso ya no va a ser positivo, obviamente va a ser negativo. ¿Listo? Se van a basar en eso para que no se pierdan. Entonces lo mismo, aquí vamos a reemplazar el X del transformador 2 más el X del generador 2. Vamos al transformador 2 y buscamos el valor negativo, o sea, la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,06. Y lo vamos a dar. Imaginario 0,06 más el X del generador 2. Nos vamos al generador 2 y buscamos el valor negativo en la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,49. Imaginario 0,49. Esto va a ser igual a imaginario 0,55. Lo mismo, X del transformador 4, estamos ahorita en la secuencia negativa, no se olviden. Y estamos utilizando todos los valores negativos. X del transformador 4, vamos al transformador 4. Y aquí está el transformador 4 y buscamos la secuencia negativa del transformador 4, que va a ser imaginario 0,06. Imaginario 0,6 más el X del generador 4. Vamos a los generadores y buscamos el generador 4. El generador 4 en secuencia negativa va a ser imaginario 0,49. Imaginario 0,49. Esto va a ser igual a imaginario 0,55. Sobre el ZC, que va a ser el X del generador 3. Vamos al generador. Buscamos al generador 3 y buscamos la secuencia negativa. ¿Cuánto es? Imaginario 0,49. Imaginario 0,49 más el X del transformador 3. X del transformador 3 va a ser en la secuencia negativa imaginario 0,06. Esto va a ser igual a imaginario 0,55. ¿Listo? Ahora pasamos a la siguiente fórmula. Todo es lo mismo de nuestro circuito de la secuencia positiva, solo que estamos utilizando los valores negativos. Ahora, el X de la línea 4 multiplicado por el Z. Vamos a la línea 4. Quita la línea 4 y buscamos la secuencia negativa. Esta de aquí. ¿Cuánto es? Imaginario 0,00945. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZA. ¿Cuánto sacamos del ZA?
imaginario 0,55. Ahora lo mismo, ZA imaginario 0,55 más el X de la línea 4 en secuencia negativa, lo tenemos aquí, ¿cuánto vale? Imaginario 0,00945 más el ZB, que está aquí arriba, que es imaginario 0,55. Ahora saco el resultado y esto me va a dar imaginario 0,004684. Como es lo mismo en el denominador para el cálculo de las otras dos, el Z2 y el Z3, copio lo mismo entonces. El ZA va a ser imaginario 0,55 más el X de la línea 4 en secuencia negativa va a ser imaginario 0,00945 más el imaginario 0,55, que sería el ZB. Es lo mismo para los dos. Ahora, aquí reemplazamos cuánto vale ZA, aquí está aquí arriba. Imaginario 0,55. ¿Cuánto vale el ZB? Imaginario, perdón, es multiplicación. Imaginario 0,55 vale el ZB. Lo calculan y esto les va a dar imaginario 0,27265. Ahora aquí va a ser el X de la línea 4 en secuencia negativa, que lo tenemos aquí, que va a ser imaginario 0,00945 multiplicado por el ZB, que va a ser imaginario 0,55. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,004684. Ahora vamos al ZD, que es la línea es la línea 1 más el Z1. Pero tenemos que ir a la línea, vamos a la línea 1 y buscamos la secuencia negativa, el valor negativo, que va a ser igual al imaginario 0,09451. 0,09451 más el Z1. ¿Cuánto vale el Z1? Imaginario 0,004684. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,09919. Para el ZE es el X de la línea 3. Vamos a la línea 3. Aquí está la línea 3 y buscamos la secuencia negativa, que va a ser imaginario 0,09451. Imaginario 0,09451 más el Z3, que lo tenemos aquí, que va a ser imaginario 0,004684. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,09919. Ahora pasamos al Z4. Z4, Z5 y Z6. Dice el X de la línea 2 multiplicado por el ZD. Nos vamos a la línea 2, que está la línea 2, y buscamos la secuencia negativa. Y nos vamos a la secuencia negativa de la línea 2, que va a ser imaginario 0,00945. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZD. ¿Cuánto es nuestro ZD? Es imaginario 0,09919. Sobre el X de la línea 2 en secuencia negativa, lo tenemos aquí arriba, que es imaginario 0,00945 más el ZD, que está acá, imaginario 0,09919, más el ZE, que también es imaginario 0,09919. Y lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,04510. Y ahora se va a copiar lo mismo lo que está en el denominador, porque son lo mismo para los otros dos. Porque esto es una transformación delta estrella y les había dicho que estamos ocupando la fórmula que está en el circuito equivalente, que cuando lo suban al Classroom ahí lo van a ver. Entonces copiamos lo mismo, imaginario 0,00945 más imaginario 0,09919 más imaginario 0,09919.
Y lo mismo para el otro. Imaginario 0,09919. Y lo único que se va a reemplazar es lo de arriba, lo que va a cambiar. Es ZD por ZE. Imaginario 0,09919 multiplicado por el ZE, que va a ser imaginario 0,09919. Esto va a ser igual. Recuerden que estamos en secuencia negativa, o sea que estamos ocupando todos los valores negativos. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,04733. Aquí es el X de la línea 2 en secuencia negativa, lo tenemos aquí arriba. No es necesario ir a la hoja de las líneas. Es imaginario 0,00945 multiplicado por el ZE, que es imaginario 0,09919. Entonces les va a dar como resultado imaginario 0,004510. Igual me equivoqué, este es 20. Listo. Ahora tenemos que sacar el resultado del ZG, que va a ser el Z2 más el Z5. ¿Cuánto vale el Z2? Un ratito, a ver, vamos a ver. ZG. Sí, está bien entonces. Z2 más Z5, ¿cuánto es? Buscamos Z2, que va a ser imaginario 0,27265. Imaginario 0,27265 más el Z5, que es imaginario 0, que está aquí, lo tenemos, imaginario 0,04733. Esto nos va a dar como resultado imaginario 0,3199. El ZH va a ser el X del transformador 1 más el Z4. Nos vamos al transformador 1 y buscamos el valor negativo, la secuencia negativa, que es imaginario 0,06. Imaginario 0,06 más el Z4, que es este de aquí, lo tenemos, imaginario 0,004510. Sacamos el resultado de esto y nos va a dar imaginario 0,0645, el ZH. El ZF es el ZC más el Z6. ¿Cuánto vale nuestro ZC? El ZC vale imaginario 0,55. Imaginario 0,55 más el Z6, que es imaginario 0,004510. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora esa suma y les va a dar imaginario 0,5545, el ZF. Ahora sacamos el ZJ, que va a ser el ZG por el ZF sobre el ZG más el ZF. ZG es imaginario 0,3199 por el ZF, que va a ser imaginario 0,5545. Y abajo se va a repetir lo mismo, solo que se suma. El resultado de esto les va a dar imaginario 0,2028. Ahora sacamos el ZK, que va a ser el ZJ, imaginario 0,2028, más el ZH, que está aquí arriba, que va a ser imaginario 0,00645. Entonces el ZK va a valer, ustedes cuando lo sacan en su calculadora, les va a dar imaginario 0,2673. ¿Listo? Ahora ya estamos en lo último, la de la secuencia negativa. Va a ser el X del generador 1 multiplicado por el ZK. ¿Listo? Entonces vamos al generador 1. Y buscamos el valor negativo, que es imaginario 0,49. Multiplicado por el ZK, que lo tenemos aquí arriba, imaginario 0,2673, sobre lo mismo de lo que está ahí arriba, solo que abajo se va a sumar. Imaginario 0,49 más imaginario 0,2673.
Y nuestra secuencia negativa final nos va a dar imaginario 0,17297. 0,17279. Este es el valor de nuestra secuencia negativa. Ahora vamos a sacar la secuencia neutra. Listo, para eso también tenemos que volver a armar un circuito. Nuestro circuito, que constaría básicamente guiándose en el gráfico. Como les había dicho yo, los generadores, cuando ustedes armen su circuito para la secuencia neutra, el generador siempre va a cerrar solo hacia abajo, no puede cerrar con otra cosa más. Va a cerrar simplemente el generador junto con su impedancia hacia abajo. De ahí recién viene su transformador, después están las líneas, y está el generador 3, pero de donde está el generador 3 cierra hacia abajo solito. ¿Dónde está? Cierran las líneas y en el medio está abajo el generador 3. ¿Por qué este cierra? Los generadores siempre van a cerrar solos y hacia abajo juntos con su respectiva impedancia, no se van a olvidar. Listo, aquí está el transformador 3 y aquí está el generador 3, sigue la línea, sigue la caja, pasa el punto 3, está el transformador 2 y del transformador 2 está el generador 2 junto con su respectiva impedancia hasta el punto 4. Y siguiendo de la caja donde están las líneas está el transformador 4. Y sigue y está el generador 4 junto con su respectiva impedancia y están sus respectivos puntos para que se guíen. No se olviden, los generadores siempre van a cerrar hacia abajo. Algo que me olvidé aquí es ponerle el cortocircuito. No se van a olvidar eso, por favor. Listo, este es su cortocircuito. Una vez que ya tienen su circuito equivalente en la secuencia neutra, primero tienen que ver dónde está el cortocircuito. Si estuviera aquí, estaríamos analizando de todo esto en el medio, pero el cortocircuito está aquí en el punto 1 del generador 1. Entonces, el cálculo solo se va a hacer en este punto, en este tramo. Y en este tramo solo está el generador 1 y su respectiva impedancia, que va a ser 3 ohmios. ¿Listo? Entonces, una vez que hacen su gráfico, su circuito, tienen que sacar el tramo donde está el cortocircuito. En este caso, aquí está el cortocircuito en este tramo y solo vamos a ocupar esto y nada más. Hacen su tramo, está el generador 1 junto con su respectiva impedancia y su puesta a tierra. No podemos ocupar esto porque esto está en impedancia, esto está todavía está en impedancia y tenemos que volverlo ¿qué se llama esto? En corriente, y ocupamos esta fórmula. Esta es una fórmula que nos dice que es 3 multiplicado por el imaginario multiplicado por la impedancia, que va a ser 3 ohmios sobre la impedancia base 1, porque en el punto 1 es donde está nuestro cortocircuito, entonces vamos a ocupar la impedancia base 1. Aquí es la impedancia y n, dependiendo de dónde esté el cortocircuito, es que van a ocupar la impedancia. En este caso, el cortocircuito está en el punto 1. Eso se va a hacer 3 imaginario multiplicado por la impedancia sobre la impedancia base 1. Entonces reemplazamos. Directamente ya está acá ya reemplazada la impedancia y abajo reemplazamos la impedancia base 1, que es donde está nuestro cortocircuito, que dice que es 6,667. Reemplazamos y ahí tenemos el valor de Z, la corriente. Nos da imaginario 1,3499. Y esto recién lo podemos llevar se vuelve en serie, queda en serie esto. Este va a ser el valor de nuestra secuencia neutra. Entonces nos va a quedar, como esto está en serie, el X del generador 1 más Z, que va a ser la corriente de la impedancia. Y reemplazamos. Esto va a ser entonces imaginario X del generador 1. Primero vamos al generador. ¿Cuánto es? Es imaginario 1,05 en el generador para el valor de su secuencia neutra. O imaginario 1,05 más la corriente. ¿Cuánto es? Imaginario 1,3499.
Entonces nos va a dar imaginario 2,3999. Y ese va a ser el valor de nuestra secuencia neutra. Entonces ya terminamos las tres secuencias. Ahora tenemos que realizar nuestro circuito monofásico a tierra. Armamos nuestro circuito que va a estar nuestro generador. Este es el valor de E, que va a ser 1 multiplicado por el imaginario. Y van a estar las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. Y nuestra corriente va a estar girando en sentido horario junto con su monofásico. No lo anoté su monofásico, que es esto de aquí. Va a ser 1. Eso es el monofásico, básicamente. Y está yendo en sentido horario. ¿Listo? Entonces anotamos cuánto vale la secuencia positiva. Entonces anotamos cuánto vale la secuencia positiva. Es imaginario 0,8553. Imaginario 0,08553. La negativa, ¿cuánto vale? Imaginario 0,17297. Imaginario 0,17297. Y la neutra, ¿cuánto habíamos dicho que vale? Imaginario 2,3999. Listo, ahora de esto tenemos que sacar la corriente de cortocircuito, o sea, sus valores por unidad. Esta va a ser la corriente de cortocircuito multiplicado por todo esto sería el monofásico, el circuito monofásico, que va a ser igual a 3 por el valor de E, que es 1 por imaginario, sobre todas las secuencias, la sumatoria de todas las secuencias. ¿Listo? En este caso, la sumatoria de todas las secuencias sería entonces todo esto de aquí, básicamente, lo que sacamos en las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. Entonces reemplazamos 3 por 1 imaginario sobre todas las secuencias, la positiva 0,08553 más el imaginario de la secuencia negativa, que va a ser 0,17297, está aquí, más la secuencia neutra, que va a ser imaginario 2,3999. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario, creo que sí, imaginario 12.849. Esto les va a dar el resultado. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar la corriente de cortocircuito real. Y para eso tenemos que verificar en nuestro gráfico dónde está el cortocircuito. Está en el punto 1. Y para eso aplicamos la fórmula de la potencia. La potencia base va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente base 1 multiplicado por el voltaje base 1. Lo que tenemos que despejar es la corriente base 1. Despejamos y nos va a quedar que la potencia base va a estar sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 1. Entonces reemplazamos cuánto vale la potencia base. Nos vamos al gráfico y están nuestros valores bases. La potencia base vale 15 megavoltios amperes. Entonces va a ser 15 por 10 elevado a 6 voltios amperes sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 1. Nos vamos a los cálculos y aquí lo tenemos anotado. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 1? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios por 10 elevado a 3 voltios. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a salir 866,025 amperes. Y ahí está nuestro cálculo de la corriente real. Y ahora tenemos que sacar la corriente, el cálculo de la corriente de cortocircuito real. Y esta es la fórmula. La corriente de cortocircuito multiplicado por la corriente del voltaje 1, de la base 1. Entonces reemplazamos. Imaginario 1,12849 por la corriente base 1, que va a ser 866,025 amperes. Y esto les va a dar 977,3010 amperes. Y ahí termina el ejercicio, porque eso es lo que nos pide.
¿Tienen alguna duda o pregunta respecto al ejercicio? ¿O si algo no entendieron? Se entendió. Listo, entonces, como no hay duda, la próxima clase vamos a hacer el último ejercicio de cortocircuitos y vamos a comenzar con el rellenado de la hoja de usuario y estocado y demás.